la aprobación de la reforma tributaria y es un hecho el encarecimiento del dólar, que ya se tragó todo lo que la reforma tributaria va a producir y se lo tragó varias veces. ¿Y qué va a pasar con el endeudamiento privado? ¿Y qué va a pasar con la vida del país con una devaluación de este tamaño? Sus puntos de vista sobre lo que está pasando ya ante el hecho cumplido de que la reforma tributaria ha sido aprobada. La aprobación de la reforma tributaria es una mala noticia para los colombianos. Esta reforma tributaria, como lo he denunciado desde el primer momento, aumentará el desempleo, la pobreza, la inflación y también el dólar. Ya lo estamos viendo, a un solo día de haber sido aprobada en el Senado, sin haber siquiera sido aprobada en la Cámara, ya el dólar llegó a los 5.100 pesos. Probablemente hoy siga subiendo, producto de la aprobación en la Cámara, porque con esta reforma tributaria se materializa el primer golpe real al sector minero energético. Es completamente irresponsable que esta reforma tributaria haya introducido la no deducibilidad de las regalías con un argumento además bastante incoherente, donde asegura que los ingresos que corresponden a las regalías no hacen parte de los ingresos de las empresas y que por eso no pueden deducirse y deben pagarse al Estado. Pero por el otro lado, sí se configuran ingresos de las empresas para pagar renta sobre esos mismos recursos. Segundo, se establece una sobretasa permanente que si bien se activa con unos umbrales eh, de los precios internacionales, pues al final esta sumatoria de impuestos, de cargas desproporcionadas, lo que hace es que los recursos que debe pagar este tipo de empresas y este sector al gobierno sea tan alto que desincentiva por completo la inversión. Eso lleva entonces, primero, a que se calcula según Fedesarrollo, se pierdan 82.000 barriles diarios de producción, se pierdan más de 5 billones de pesos en regalías durante los próximos 8 años, se contraiga el PIB de varios departamentos, entre esos los más con los mayores con mayor necesidad, como Guaviare, Amazonas, entre otros. Entonces, lo que queda claro es que este gobierno, con esta reforma tributaria, lo que estaba era proponiendo no era la posibilidad de tener un recaudo para asumir compromisos fiscales, sino por el contrario, para financiar un proyecto político y vengarse o tener un revanchismo político en contra de los sectores que tradicionalmente ha criticado el presidente. Por otro lado, completamente irresponsable que la reforma tributaria le haya puesto impuesto a la comida. Es decir, no puede uno entender cómo se le ponen impuestos a la comida cuando hay hambre, cuando hay inflación. Y si bien logramos sacar el pan, la leche y algunos otros alimentos durante los debates, pues lo que queda claro es que este gobierno, completamente ciego frente a las preocupaciones de los colombianos hoy, le puso entonces impuesto a varios productos de la canasta básica familiar y con la sumatoria de los impuestos a las bebidas, a los alimentos y al plástico de un solo uso, va a aumentar la inflación probablemente por lo menos en 2 puntos adicionales. Recordemos que cuando hablamos del plástico estamos hablando del mismo plástico con el que se envuelve la carne, el pollo, el arroz, la leche, entre muchos otros alimentos. Eso va a llevar que la sumatoria de todos estos costos adicionales pues se le trasladen a los usuarios de todos los sectores, clase media, clase alta y particularmente hogares de bajos ingresos. Mire usted este análisis de la regresividad de esta reforma. Dice el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que, y es el mismo observatorio donde trabajaba el actual director de la DIAN, que las personas más afectadas como porcentaje de ingresos serán las personas que ganen menos de 165.000 pesos. A estas personas les va a tocar pagar en impuestos por lo menos el 5% adicional frente a sus ingresos, mientras que una persona que se gana 500 millones de pesos va a tener que pagar menos del 1% adicional como porcentaje de ingreso en impuestos. Es decir, se va a afectar mucho más a las personas de menores ingresos que a las personas que tienen unos ingresos altísimos, multimillonarios. Entonces, haberle puesto estos impuestos a la comida, pues no solamente afecta de manera regresiva a las personas de menores ingresos, sino también pone en riesgo a los tenderos y comerciantes del país.
Es importante que los colombianos sepan que yo radiqué con la proposición de eliminar este impuesto, especialmente en este momento de dificultad económica, donde viene una recesión, donde vienen unas dificultades económicas para el país. Radiqué la proposición adjuntando 8.300 firmas de tenderos de todo el país. Es decir, los tenderos de Colombia son conscientes de que se pone en riesgo su actividad comercial producto de esta reforma tributaria. Y si usted sigue, además, sumando los impactos de otros artículos de esta reforma, encuentra que el conjunto de la reforma, si bien también, insisto, logramos con Oscar Darío Pérez, el ponente del Centro Democrático en la Cámara, y yo como ponente en el Senado, logramos promover cambios realmente valiosos, pues no fue suficiente, no fue suficiente. Y finalmente el gobierno logró sacar la reforma tributaria como quiso. Y el conjunto de esta reforma tributaria lo que va a hacer es que Colombia sea el país menos competitivo de la OCDE en materia de impuestos. Ayer ya la OCDE lanzó una alerta de que Colombia se puede estar configurando en lo que ellos llaman un infierno tributario. Hace 2 días Tax Foundation nos sacó un reporte de la competitividad con base en los impuestos de la OCDE, de los países de la OCDE, y somos uno de los países menos competitivos. Con esta reforma vamos a ser el país menos competitivo de la OCDE, el menos de la región. ¿Y qué implica eso? Que las empresas mantengan el mercado en Colombia, pero se lleven su inversión, sus empleos y sus impuestos a países cercanos, en donde puedan mantener entonces sus inversiones en un clima competitivo y amable con la inversión, pero aquí seguirán generando ingresos que ya no quedarán en el país. Así que eso realmente es un error. Este gobierno pues parece ser ciego, vuelvo y repito, ante las preocupaciones de los ciudadanos, el efecto de la reforma tributaria. Aquí no se trata de defender a los ricos, se trata de defender o evitar el efecto que podría tener esta reforma. Que quede claro, vuelvo y repito, los ricos serán los que menos van a sufrir con esta reforma tributaria, pero mientras tanto, la gente que se tiene que quedar en Colombia, la clase media, los hogares de bajos ingresos, son los que van a sufrir el impacto de esta reforma tributaria. Y todo esto le pega, entre otras cosas, a la inflación otra vez, a la devaluación, y esto vuelve y será un ciclo vicioso en donde cada vez el costo de vida será más alto. Así que es muy lamentable lo que pasó, mucho más cuando vimos cómo el gobierno no permitió el debate profundo de cada artículo, y eso me lleva a terminar diciendo, doctor Fernando, que voy a demandar la reforma tributaria. No nos vamos a rendir, no vamos a dejar solos a los colombianos, a los comerciantes, a los productores, a los empleados, a los trabajadores, a los emprendedores. Nos la vamos a jugar toda para que Colombia sea un país de oportunidades y de emprendimiento. Y por eso vamos a demandar la reforma tributaria. Por un lado, por vicios en el procedimiento, porque se violó el principio democrático, y por el otro, vamos a atacar esos artículos que no solo consideramos que son inconstitucionales, sino que son profundamente inconvenientes para los colombianos. Bueno, doctor Uribe Turbay, usted habló del el efecto que tiene esta reforma o que tuvo esta reforma en la devaluación del peso. Las expectativas en economía juegan y juegan de una manera muy conocida y muy implacable. Si solamente 500 pesos de ese aumento son atribuidos a la reforma tributaria y a las expectativas que creó, la reforma tributaria ya tiene un resultado negativo muy significativo. Tome la deuda pública de la nación y súmele 500 pesos por dólar, que es la devaluación producida por la expectativa de la reforma tributaria, y ahí usted tiene ya que se perdieron 2 veces los recaudos que se aspiran a obtener. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con el sector privado? Al sector privado le encarecieron los dólares de una manera inaudita, lo que llamamos los petrodólares. Están a 5.100 pesos, usted lo dijo. No han dicho, nadie se ha quejado, nadie quiere demostrar que está en mala condición económica, pero cualquier deuda que se aumenta de la noche a la mañana en un 25% es una deuda que puede quebrar al deudor muy fácilmente. Eso no se ha examinado, doctor Uribe Turbay. Así es, usted bien lo retrata. Lo que el efecto de la devaluación, pues hay que analizarlo a profundidad. Primero, tenemos que dejar claro
que es en buena parte el resultado de la incertidumbre y desconfianza que este gobierno ha generado. Que no le sigan diciendo mentira a los colombianos. La devaluación del peso, si bien tiene factores externos, ya está comprobado que hay un efecto adicional que se estima superior a 800 pesos, producto de los efectos políticos internos de este gobierno, de los mensajes contradictorios, de los mensajes sectarios en contra del sector minero energético, de los mensajes en contra del sector productivo, de las políticas como la reforma tributaria, los anuncios de la política pensional, de la salud, del problema ahora con la propuesta laboral del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, son tan malas o son tan graves los mensajes que ha posicionado este gobierno en este sentido, que se ha profundizado, vuelvo repito, la devaluación. Segundo, que el peso se devalúe, los colombianos lo tienen que saber, tiene un costo directo en la vida de todos los colombianos. Eso va a llevar a que haya más inflación, el costo de vida suba, es decir, que los colombianos no piensen que la devaluación del peso solo se afecta solo si uno va a viajar al exterior, no. Es que resulta que entonces todo lo que importemos y consumamos pues va a costar mucho más. Tercero, usted ya bien lo dice, la deuda de Colombia, producto de la devaluación, la deuda internacional, pues hombre, se viene creciendo exponencialmente con esa devaluación y finalmente lo que eso impacta es que todos los esfuerzos de recaudo que hace el gobierno, e incluso los recaudos adicional por crecimiento económico gracias a los periodos que hemos tenido en los últimos años de crecimiento económico, pues se pierden, porque toda esa plata que se pretende recaudar o se recauda, pues se va a cubrir solo la devaluación, es decir, no tiene ningún efecto real en la reducción de la deuda y por ende del déficit. Y como usted bien lo dice, la sola devaluación se va a consumir lo que se pretende recaudar aquí en esta reforma. Y tercero o cuarto, hay otra pérdida de valor que no se está contando, que aunque no está necesariamente relacionada con la evaluación del peso, sí es producto de este mismo incertidumbre y desconfianza, es la pérdida de valor en Ecopetrol. Ecopetrol ha perdido por lo menos entre 2 y 3 veces el valor de la reforma tributaria en el valor accionario por cuenta de los mensajes de este gobierno. Este gobierno está jugando con candela, cree que sigue en campaña, cree que sigue en la oposición, no ha entendido la responsabilidad que tiene de proteger un sector que además de ser la sostenibilidad fiscal del país, representa la única alternativa para continuar la transición energética, pero que especialmente es el que representa la entrada de dólares, representa un sector fundamental de empleo en el país, activa la economía y muchísimos otros sectores, pero que además se está atacando de una manera falsa, asegurándole a los colombianos que si se frena el sector minero energético, se va a lograr salvar el planeta. Que quede claro a los colombianos que Colombia produce 0.37% de las emisiones de carbono del país, del mundo. Colombia produce el 0.37% de las emisiones de carbono del mundo. Es decir, Colombia podría desaparecer del mapa y el cambio climático y las emisiones de carbono seguirían igual. Entonces, la claridad que este gobierno debe tener con los colombianos es, y no solo con los colombianos, sino con ellos mismos, es si el costo de acabar el sector pues representa es mayor o más bien si el beneficio de apagar el sector es mayor al costo. Y por supuesto yo tengo que dejar aquí claro que yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para combatir el cambio climático, pero por favor que no nos le digan mentiras ni engañen a los ciudadanos con este tipo de argumentos que al final, vuelvo repito, están poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Y si entramos en una etapa de crisis económica, pues podríamos tener daños irreversibles a la economía y ya será muy tarde para recuperar el rumbo. Doctor Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted muchísimas gracias, doctor Fernando. El senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay nos hablaba lo que ha costado la reforma tributaria desde el punto de vista de las expectativas, el